Muy buenos días, bienvenidas a este martes por única vez de nuestras series en vivo del Centro de Ayuda Semillas de Esperanza. Bueno, me gustaría que en lo que comparten el link me acompañaran a poner este tiempo en manos del Señor. Vamos a orar. Señor y Padre, queremos exaltarte esta mañana. Queremos bendecir tu nombre, queremos reconocerte como nuestro único Señor verdadero. Queremos agradecer el milagro de la vida que hoy nos regalaste y agradecer que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, y a veces damos por hecho esa parte, que todos los días nos das una nueva oportunidad para amarte, para servirte, para reconocerte y para dejar nuestra vida en tus manos, Señor, que es el mejor lugar. Padre, quiero pedirte por este tiempo, quiero agradecerte tanto por esta serie donde pudimos aprender de lo que es el fruto de tu Espíritu, Señor, de eso que viene de ti y que es imposible para nosotros lograr. Te pido por cada persona que escuchó estas clases, te pido por las que los van a escuchar, Señor, te pido para que nos des un hambre y una sed más grande de ti, de conocerte, de pasar tiempos en tu palabra, y para que tu Espíritu Santo nos vaya revelando de manera clara tus verdades. Y hoy, que se trata precisamente del fruto de ese Espíritu, te pido que tú guíes este tiempo, Señor, que quites y pongas lo que haya que compartir, que no permitas que esto se contamine con mi opinión, Señor, sino que sea tu verdad la que hoy se nos revele. Padre, gracias por estos medios que nos dan la oportunidad de conectarnos a distancia. Y Señor, te pido que nos bendigas y que nos protejas hoy y todos los días. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenos días. Hoy tenemos el cierre de esta serie del fruto del Espíritu. Te agradezco si nos has estado acompañando en este tema que en lo personal ha sido de muy grande bendición. Creo que hay tantas cosas que damos por hecho porque las oímos tan seguido, pero realmente no profundizamos y no nos enriquecemos con tanto, y creo que este es uno de esos casos. El poder ver estas 9 características ha sido un reto, pero también un descanso, porque como hoy vamos a reforzar, se trata del fruto del Espíritu y no el nuestro. El fruto viene en Gálatas 5, prepara tu Biblia, prepara tu café, y hoy vamos a hacer un recuento muy rápido de ellas, pero también vamos a pasar un tiempo en las afirmaciones que vienen después de donde está descrito el fruto del Espíritu. Y para esto vamos a leer Gálatas 5 del 22 y hoy hasta el 26. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. No sé si te suceda, pero yo cada vez me doy cuenta cómo por muchos años como que aislé pasajes, ¿no? Era el fruto del Espíritu, así amor, gozo, paz, pero pues no leía esta parte al final, ¿verdad? Y en muchos pasajes me he dado cuenta, en los más comunes, en los que más manejamos en nuestro diario vivir, que no leemos el antes y el después, y ahí viene mucho de qué se trata y mucho de cómo vamos a lograr lo que estos pasajes nos dicen. Así es que te animo
a que te enriquezcas leyendo el contexto completo del pasaje. Y justo por eso vamos a irnos a donde empieza Gálatas, para poder entender esta parte de contra tales cosas no hay ley. Me voy a ir como frase por frase de estos últimos pasajes. Entonces vamos a empezar con esta frase. Contra tales cosas no hay ley. ¿A qué se refiere esto? Yo nunca me lo había preguntado. Pero si leemos incluso el título que le dan los editores de Gálatas 5, dice, estad firmes en la libertad. Les voy a leer el 1, el 4 y el 5. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esto era lo que pasaba, que la ley esclavizaba y Cristo vino a traer libertad. Dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Entonces, vamos a ver que para este fruto, para estas cualidades que definen este fruto, la ley está por encima de ellas. La ley no tiene condenación para estas características o virtudes, como les quieras llamar. Está mucho más allá de la ley. ¿Por qué? Porque ese sistema legal rudo, castigador, con el que los religiosos y fariseos atacaban a Jesús, no era capaz y no sigue siendo capaz de producir este fruto. Este fruto crece en un suelo más suave, más cordial y, como dice una y otra vez, bajo la influencia del Espíritu Santo. La ley puede producir obediencia, pero el fruto produce estas características en nuestra vida, que lo voy a decir una y otra vez, porque creo que es lo que me gustaría que se nos quedara bien grabado, que nosotros no podemos producir. Pablo hace aquí un contraste entre esta libertad que tenemos los cristianos como resultado de nuestra salvación por fe en Cristo. Cristo que habita ahora en nosotros, que por la presencia del Espíritu Santo es parte, vive en nosotros, como dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y hace este contraste con lo inútil que resulta el querer guardar perfectamente la ley, que para empezar nadie puede hacerlo, para ganarse esa salvación. De hecho, ahí mismo, unos capítulos antes en Gálatas, el mismo Pablo señaló esto, Gálatas 2:16, por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, por eso dice, contra tales cosas no hay ley, porque estas 9 características, este fruto del Espíritu, no son obras, porque nosotros no podemos producirlas con nuestra fuerza. Va más allá de las obras, va más allá de la ley. Espero que esto nos quede súper claro. La producción de las obras contra el crecimiento que solamente puede dar el Espíritu Santo. Si una persona tiene este fruto, no necesita la ley. ¿Por qué? Porque ya la está cumpliendo. Porque este fruto es completamente contrario a las obras de la carne que están ahí mismo en Gálatas y que están en contra de la ley. Vamos a leer Hebreos 10, 11, 16. Dice, bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies, pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos, a nosotros.
Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues diste, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo. En aquel día, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Este fruto nace de adentro, primeramente en el corazón y con un corazón de carne que nos es dado cuando se arranca el de piedra con el que venimos de fabricación, y con una mente transformada por la palabra de Dios. Y quiero compartirles brevemente, que cada una de las que nos compartió es un excelente trabajo, pero una definición basada rápidamente en el griego, en la palabra original que describe a cada una de las características de este fruto. Mientras las leo, me gustaría mucho que meditaras realmente si tú eres capaz de producir esto, para que nos demos cuenta una y otra vez que es imposible, que para nosotros es imposible. Entonces vamos a empezar con el amor ágape, que es el amor perfecto que solamente Dios puede dar. Dice, con respecto al agapeo, tal como se usa para Dios, expresa el profundo y constante amor y el interés de un ser perfecto hacia objetos enteramente indignos, produciendo y fomentando en ellos un amor reverencial hacia el dador y un amor práctico hacia aquellos que son participantes de lo mismo, y el deseo de ayudar a otros a buscar al dador. Amor, gozo, es la realización de favor y la gracia de Dios en la vida de uno. El gozo bíblico es una felicidad que no depende de nuestras circunstancias. Paz, el concepto bíblico de paz, que es eirene en griego, incluye la vida sin conflictos, no sin problemas, sin conflictos, así como la plenitud y armonía con Dios y los demás. Una vida en paz es segura tanto física como mentalmente. El fruto del Espíritu Santo se ve en la paz que llega incluso cuando nuestras circunstancias están lejos de ser tranquilas. Paciencia. El Espíritu Santo fortalece a los creyentes para resistir situaciones desafiantes con perseverancia y resistencia. La raíz griega de esta palabra se relaciona con dos palabras que significan largo y pasión. A través del Espíritu Santo podemos esperar más antes de complacer nuestras pasiones. Nos volvemos de temperamento largo en lugar de temperamento corto. Pablo usó esta palabra cuando descubrió la paciencia que Jesús tuvo con él. Benignidad, la bondad o benignidad que a veces se usa una y otra en este pasaje, pero en este caso benignidad es chrestotes, transmite el significado de bondad moral, integridad, utilidad, o sea, ser útil para otros, y benignidad. En algunas versiones se traduce como gentileza, lo que se vincula con el significado de caballero o de una dama, de la manera de comportarse apropiadamente con integridad, moral y bondad. Después bondad, que aunque nos suena muy similar, es otra palabra griega que es agatosune y significa rectitud de corazón y de vida, bondad y amabilidad. La bondad se ve en nuestras acciones. Esta palabra se relaciona no solo con ser bueno, sino con hacer cosas buenas. La fe o fidelidad, en unas versiones viene fe, en otras versiones viene fidelidad. Es un rasgo de carácter que combina confiabilidad y confianza, basada en nuestra confianza en Dios y en su eterna fidelidad. En el Nuevo Testamento, la fe es la creencia en Dios y la convicción de que Jesús es el Mesías a través del cual obtenemos vida eterna, salvación eterna. Mansedumbre. Esta me gustó. La mansedumbre no identifica a los débiles, sino más bien a los fuertes que han sido colocados en una posición de debilidad en la que perseveran
sin darse por vencidos. El uso de la palabra griega cuando se aplica a animales salvajes deja esto claro, ya que significa domesticado cuando se aplica a animales salvajes. En otras palabras, estos animales no han perdido su fuerza, sino que han aprendido a controlar los instintos destructivos que les impide vivir en armonía con los demás. Por último, templanza. El autocontrol, en griego ekkrateia, es la capacidad de controlar el cuerpo y sus apetitos y deseos sensuales física y mentalmente a través del poder del Espíritu Santo. El autocontrol se relaciona tanto con la castidad como la sobriedad, particularmente con moderación en la comida, en la bebida y en otros tipos de excesos. El dominio propio es lo opuesto a las obras de la carne que satisfacen los deseos sensuales. Bueno, ya que leímos, y si recuerdas clase por clase, creo que estarás de acuerdo conmigo que nuestra carne está completamente imposibilitada para producir todo esto en conjunto. Porque acuérdense que es un fruto, no son 9 frutos, es un fruto. Y déjenme leerles Mateo 7:12, porque creo que después de que leemos esto, estas características, hablando nuevamente en lo que se refiere a la ley, este pasaje nos deja muy claro, porque dice una vez, dice, contra tales cosas no hay ley. Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Y díganme ustedes, ¿quién no quiere recibir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza de parte de los demás? Creo que todas anhelamos recibir eso. Y aquí Jesús nos está diciendo que entonces todas deberíamos de ofrecer eso al prójimo. Bueno, vamos con la segunda frase de este pasaje, porque dice, contra todas cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y bueno, como vimos, el Espíritu Santo es el que produce el fruto, Él siempre hace su parte, pero aquí nos está diciendo lo que nos toca a nosotras. ¿Y qué es eso? Nos toca diariamente crucificar nuestra carne, una carne que sigue llena de pasiones y deseos que van en contra de la voluntad de Dios. Y si alguien te enseñó o te has creído que porque eres cristiano se te van a quitar todos esos malos deseos, déjame decirte que no es así. Y ojalá y reconozcas que no es así, porque si no, no te vas a dar cuenta. Nuestra carne sigue luchando con estos pasiones y deseos. El decir, me crucifico con Jesús, no es algo que se hace una vez cuando entiendes la grandeza de ese sacrificio. No, es algo que se tiene que hacer todos los días. Es una lucha diaria, constante, por vivir y andar en el Espíritu. Diario, todos los días, tengo que reconocer mi calidad de pecadora redimida, pero que sigo luchando con el pecado. Los que estamos en Cristo, nos vamos a diferenciar de los incrédulos en que hemos sido dotados del Espíritu. No somos mejores, somos exactamente iguales. Nuestra condición humana y carnal es la misma. Quien hace la diferencia es que Cristo vive en nosotros y que el Espíritu Santo es el que nos permite producir estas virtudes, este fruto espiritual. No es algo por lo que me levante el cuello, no me hace mejor ni superior a nadie, y no es algo opcional. Esto creo que fue una de las enseñanzas en mi vida. No es opcional, sino que debe de ser una evidencia de lo que creo y de en quién creo. Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes
y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. En todas partes significa, en todas partes, que debe de ser una constante. Esto de dar fruto no es para algunos nada más. Esto de producir, que el Espíritu Santo produzca estas cualidades en el creyente, no es solo para ungidos o pastores o líderes. Esto es para todos. Aquí no lo está diciendo, porque es el mismo Espíritu el que recibimos todos. Y al decir en todas partes, nos está reafirmando que debe de ser una constante en nuestra vida, en todos los ambientes, no nada más con los creyentes. Al contrario, donde más tenemos que ser testigos es con los no creyentes, un mundo caído que necesita, que anhela, aunque no lo crea y no lo quiere reconocer, al Dios en quien creemos. Es precisamente la manera en que tratamos, número uno, a los hermanos. Acuérdense que en esto conocerán que son mis discípulos, y tenemos que amor, que es la primera característica, pero también lo que nos hace diferentes es que vamos a poder bendecir a nuestros enemigos, orar por aquellos que nos maltratan, vamos a poder dar de gracia lo que recibimos de gracia. Y te hago unas preguntas. ¿Cómo te comportas fuera de tu entorno cristiano, donde a lo mejor siempre damos una buena cara? No siempre, pero la mayoría. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo te comportas en el camión? ¿Cómo te comportas cuando manejas? ¿Cómo reaccionas con las personas que te atienden en el súper, en la tienda, en un restaurante, y que a veces no lo hacen de muy buena gana? ¿Cómo te comportas con las personas que trabajas? Más importante, ¿cómo te comportas con las personas con las que vives? ¿Estás dando testimonio de ese fruto en todos lados? Porque cuando el fruto viene del Espíritu, no es algo que me puedo poner y quitar de acuerdo a las circunstancias, si me cae mal o si me cae bien, o si creo que se lo merece, o a lo mejor no, esta persona no merece que sea amable con ella. No, si saben, esas, cómo estamos bombardeados de frases, ¿no? Y el respeto se gana, y sé bueno con quien es bueno contigo. Bueno, Jesús nos dice algo completamente diferente. Este fruto nace del Espíritu, entonces no depende de cómo nos traten, no depende de la persona a la que se le estamos ofreciendo. Nace del Espíritu Santo que mora en nosotros. Es algo sobrenatural que debe transpirar a través de nosotros todo el tiempo. Claro que va a haber momentos, y esto no quiere decir que seamos perfectas, porque no lo vamos a hacer hasta que estemos en la presencia del Señor. Y claro que va a haber momentos en que nos va a ganar la impaciencia, en que nos va a ganar el enojo, claro, no estoy diciendo, pero cada vez debe de ser menos. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros. Para que esto sea posible, pues tenemos que hacer nuestra parte, ¿sí? Y nuestra parte, aquí nos dice bien claro, es crucificar nuestra carne. Tristemente hay toda una doctrina errónea acerca del Espíritu Santo, donde la prioridad en cuestiones de manifestaciones del Espíritu tiene que ver con cosas emocionales, muy visibles, muy escandalosas. Y aquí encontramos otra cosa. Aquí encontramos que para que el Espíritu se manifieste, el Espíritu se manifiesta con amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre y templanza. Y 2, lo que tenemos que hacer no es entrar en trance, tenemos que morir y crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos. Seguir el ejemplo de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque miren, al reconocer que nosotras no podemos producir este fruto, ¿saben qué pasa? Le damos la gloria al único que merece la gloria, que es a Dios. Pues bueno, ya vimos contra todas las
estas cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vamos ahora a, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Bueno, de nada nos sirve manifestar temporalmente alguna de estas características en nuestra fuerza y por motivos equivocados. Como les decía, es algo integral, es un fruto. De nada me sirve intentar ser buena de repente, o hoy decido ser paciente, no. Como vamos a ver más adelante, todas las características están enlazadas y deben de ir una con la otra. Y miren, les ha pasado, creo que sí nos ha pasado a todos, que de repente llegas y ves una fruta que se ve hermosa, que tiene el color perfecto, el tamaño perfecto, y bueno, vas feliz, le das la mordida y, oh sorpresa, su textura no es la que debería de ser y además casi no tiene sabor. O no les ha pasado, hace poco nos pasó en casa de una amiga, ¿no? Que llegas y hay una canasta llena de unas frutas, bueno, deliciosas, y conforme te acercas te vas dando cuenta de que son frutas artificiales, y lo chistoso es que normalmente ves la mordida en una, como que alguien de verdad se fue con la finta y ¡ting!, le dio la mordida. Bueno, así sucede. Eso sucede cuando intentamos producir estas cualidades en nuestra carne. Son frutos artificiales, son frutos que no saben a lo que deben de saber, que no tienen la textura que deben de saber, son frutos que engañan por un momento. La realidad es que, miren, sí podemos producir ciertas virtudes porque fuimos hechas a imagen de Dios. Entonces sí tenemos la habilidad de generar ciertas cosas buenas o de cumplir con ciertas reglas morales, pero sin Cristo lo podemos hacer de una manera muy limitada. Y les digo que sí se puede porque hay muchos no creyentes que bondadosamente, muy bondadosamente, participan en ayudar al más desprotegido. Crean fundaciones, donan mucho dinero. Hay quien sin tener temor de Dios también logra cosas increíbles por ser paciente y por tener mucho dominio propio en la carne. Existen millones de personas con una fe inquebrantable en algo o en alguien que no es Dios. Entonces, hasta cierto límite sí podemos producir como un fruto artificial o estas características. Pero el fruto del Espíritu, el verdadero fruto, se va a reflejar con cualidades en nuestra conducta continua, como les decía, en nuestra actitud, en nuestro servicio, en toda interrelación humana que tengamos, y se manifiesta en nuestro diario vivir. Se refleja como una virtud en nuestro carácter y se manifiesta también en nuestras convicciones, en nuestra claridad de propósitos, sobre todo, ¿saben dónde? En los momentos de prueba, en los momentos de crisis, en los momentos en que nada parece que está bien, en los momentos difíciles y decisivos. Ahí, sobre todo ahí, es cuando podemos manifestar si el fruto es nuestro o es del Espíritu. Cuando vamos practicando estas cualidades del Espíritu, ¿saben qué va a pasar? Vamos a ir como neutralizando las obras de la carne y vamos a eliminar este fruto artificial, este fruto indeseable en nuestras vidas, permitiendo que cada vez más estas 9 cualidades sean una constante en nuestras vidas. Como les digo y les voy a repetir, estas virtudes no son opcionales, no son excluyentes ni a discreción. No puedes decir,
híjole, yo soy muy paciente, pero ¿saben qué? Me cuesta mucho la fe. O tengo mucho amor, pero no soy manso. No, estas van entrelazadas, porque acuérdense, no tiene nada que ver con nuestro temperamento. Esa es otra historia. Estamos hablando de otra cosa muy diferente, porque no tiene nada que ver con nosotros. Es el espíritu el que produce. Por lo tanto, si vemos a alguien realizando un acto moralmente aceptado, pero no manifiesta bondad o mansedumbre o cualquiera de estas virtudes, esto no proviene de Dios, proviene de la carne. Si vemos un acto aparentemente bondadoso, pero no hay templanza, no hay paz o cualquiera otra de estas 9 virtudes, entonces no proviene de Dios. Si vemos un milagro que no glorifique a Dios, sino que sea algo personalizado, para gloria personal, no proviene de Dios. Si vemos señales, pero no virtudes, no proviene de Dios. Si vemos dones, pero no estas virtudes, no proviene de Dios. Y esto no lo digo yo, Jesús nos lo dejó más que claro en Mateo 7, 16, 23. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto está muy fuerte, pero sí notamos que estas cosas que Jesús dice que la gente va a reclamar, por así decir, que hizo en su nombre, es lo que hoy en día muchas denominaciones o iglesias consideran como las manifestaciones del Espíritu. La noche de milagros, los grandes profetas, los ungidos, las imparticiones, el echar fuera demonios, todo eso se va muy conectado con, es el Espíritu, es la obra del Espíritu. ¿Y qué nos dice aquí? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cada una de las cualidades de este fruto tiene la opción de ser, ¿cómo se diría? De ser, se me fue la palabra, perdón, como cuando no es algo, perdón, de ser imitada, gracias, de ser imitada, ¿sí? En la carne, cada una de ellas. ¿Por qué? Porque, como les decía, podemos dar un amor completamente egoísta, ¿sí? Podemos hacer muchas obras bondadosas para que seamos vistos, para que nos alaben. Podemos aparentar una paz por fuera y por dentro estar llenos de ira y de contienda. Podemos disfrazar estas cualidades, pero al Señor no lo podemos engañar. ¿Por qué? Porque estas mismas cualidades son la manera en que Dios también se relaciona con nosotros. Cada una está, como vimos, conectada con la otra. Dios nos demuestra un amor incomparable. Dios se goza con nosotros, lo dice más de algún versículo. Dios, obviamente, Dios nos tiene que ofrendar toda la paz, la paciencia, porque, caray, cómo caemos, cómo somos a veces tan necios. Él nos ofrece toda su
su mansedumbre, porque si no, no estaríamos aquí. Merecemos un castigo y sin embargo se contiene y no lo da. Él tiene fe y no en nosotros, porque ese es otro gran error. Dios tiene fe en ti. No, Dios tiene fe en lo que Él puede producir en ti, que es muy diferente. Él tiene templanza, es santo. Entonces, esto es lo que Dios nos ofrece y como dice, de gracia recibimos, de gracia es que tenemos que dar. Y miren, ¿cómo es que están conectadas una con la otra? Bueno, cuando eres amado, estás alegre, tienes gozo. Cuando estás alegre y tienes gozo, te sientes en paz. Cuando estás en paz, puedes ser paciente y así sucesivamente, ¿sí? Es, como les decía, es un fruto con 9 características, no son 9 frutos. Déjenme leerles lo que escribió el pastor y teólogo Dietrich Bonhoeffer. Dice, el fruto es siempre lo milagroso, lo creado, nunca es el resultado de la voluntad, sino siempre del crecimiento. El fruto del Espíritu es un don de Dios y Él, y solo Él, puede producirlo. Como les decía, esto que nos tiene que quedar muy, pero muy claro. Y bueno, vamos viendo ya la última frase de nuestro pasaje. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Este pasaje del fruto termina con una advertencia. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que se te viene a la mente si te pregunto, ¿cómo describirías tú a un creyente maduro? Piensa un poquito, unos segundos. ¿Qué se te viene a la mente? ¿Cómo piensas? ¿En quién piensas? ¿Qué cualidades? Porque sabes que tu respuesta inicial dice mucho de dónde tienes puesta tu mirada. Si tú crees que la huella del creyente maduro es quien está 100% comprometido con la iglesia, que está involucrado en todos los ministerios que se les ofrece, que su fidelidad en las disciplinas espirituales es impresionante, o a lo mejor crees que el creyente maduro es el que tiene una lista de cosas externas que cumple y otra lista de cosas externas que ya no hace o que dejó de hacer. Bueno, déjame decirte que por ahí no va. No estoy diciendo que sea malo esto, para nada, pero esa no es la huella, porque miren, todas estas cosas las puede hacer cualquier persona con esfuerzo y dedicación y por motivos muy diversos, sean o no creyentes. Hay personas de otras religiones o simplemente que no creen en nada, que tienen disciplinas impresionantes, que están involucradas, que están comprometidas en cosas que no tienen nada que ver con Dios, que dan su vida por esas cosas. Entonces, no permitamos caer en ese engaño de que lo que se ve que es capaz de hacerse sin el Espíritu y sin morir a uno, es lo que determina la madurez en un creyente. Porque miren, como les decía, podemos hacer cosas extremadamente buenas. ¿Para qué? Para nuestra vanagloria, para que nos vean, para levantarnos el cuello, para llenar vacíos emocionales, para que nos aplaudan. Podemos hacer cosas extremadamente buenas y estar como irritando a otros. Podemos hacer cosas extremadamente buenas y por dentro estar llenos de envidia. Por eso este pasaje nos advierte esto. Es una advertencia. La mayor evidencia de un creyente maduro, ¿saben cuál es? Es qué tanto nos parecemos a Jesús. ¿Qué tanto hacemos lo que Él hizo? Porque eso sí es imposible. Eso sí no podemos hacerlo humanamente hablando. Ese ejemplo de vida perfecta, llena del Espíritu Santo,
es completamente imposible de repetir, de imitar en nuestras fuerzas. Por lo tanto, es este fruto, con estas cualidades, lo que nos va a hacer diferentes. Miren, la realidad es que a veces no queremos enfrentar una verdad. El seguidor y el discípulo de Cristo es diferente, tiene que ser diferente todo el tiempo. Y como les decía, no para gloriarnos, como acabamos de leer, ni mucho menos. Somos diferentes porque Él nos hace diferentes, porque su Espíritu nos hace diferentes. Por otro lado, somos exactamente iguales y peores que cualquier ser humano y capaces de hacer cualquier cosa si no tuviéramos la contención que nos da el Espíritu Santo. La mala noticia, es que la vara que Jesús nos puso es demasiado alta y, como les decía, con nuestro esfuerzo es imposible, con nuestra disciplina es imposible y con nuestro sacrificio es imposible. La excelente noticia es que Dios nos ha dado todo lo necesario para lograrlo. Él nos rescata, Él nos transforma, Él nos da este espíritu que hace la obra y Él nos dejó a su Hijo que vive en nosotros y que dice que nos va a acompañar siempre. Ahora vamos a la parte práctica. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para participar en esta agenda de cambio de Dios en mi vida? ¿Qué puedo hacer para que ese fruto sea una realidad en mi vida? Bueno, Paul David Tripp, mi autor favorito, como muchos saben, escribió este artículo que lo tenía ahí guardado para el momento necesario, y son 10 pasos que nos van a llevar en dirección a un cambio personal, y lo adapté un poquito para relacionarlo con esto del fruto. Pues ahí les va. Número 1, no cedas al remordimiento. ¿Qué pasa? Que es muy fácil estar meditando y trayendo en nuestra cabeza constantemente nuestros errores del pasado, las cosas que no hemos hecho bien. Pero el Señor sabe que el crecimiento es un proceso. Él no te va a dar la espalda porque hayas fallado. Y tenemos que recordar esto. Dios no solo perdona nuestros errores, Él nos da el poder para no volver a cometerlos. Y como la misma palabra lo implica, el fruto no aparece en un día. El fruto toma un tiempo. Aquí se aplica las cosas viejas pasaron. No estés viviendo en tus errores del pasado. No cedas al remordimiento. Número 2, abraza la esperanza del Evangelio. Debes recordar que has recibido una gracia que es más poderosa, muchísimo más poderosa que todos tus pecados. En la cruz, el poder del pecado sobre ti y sobre mí fue roto, fue vencido. Y aunque esa presencia del pecado, como decíamos, aún permanece, no tenemos por qué vivir bajo el control ni bajo el dominio del pecado. Nuestro Señor está con nosotros, trabajando para liberarnos de la adicción al pecado y transformarnos a su imagen y que podamos dar mucho fruto. Número 3, examina tu fruto. ¿Qué tipo de fruto produce tu estilo de vida? ¿Qué es lo que han cosechado tus decisiones la semana pasada, este año que termina, los años anteriores? ¿Ha sido un buen fruto? ¿Un fruto de estímulo, esperanza, amor, perdón, reconciliación, paz, el fruto del Espíritu? ¿O han sido malos frutos? Desánimo, división, condenación, amargura, tontería, las obras de la carne. Examina tu cosecha honestamente, dice, te dirá mucho sobre dónde es que necesitas cambiar. Miren, las animo de verdad a hacernos el hábito de examinarnos. A veces nuestra mente corre nada más a lo que está mal, a lo que necesitaríamos, más bien no nosotros, a lo que los otros deberían de cambiar para nosotros estar bien.
Y pocas veces nos tomamos el tiempo de examinar lo que estamos haciendo o lo que no estamos haciendo, la manera en que hablamos, qué dices, qué omites, qué haces, por qué lo haces, para quién lo haces. Hagámonos el hábito de examinarnos delante de Dios. Número 4, expone tus raíces. Dice, no basta con examinar la cosecha, debes de exponer tus raíces, lo que está aquí, profundo, que nadie ve. Necesitamos admitir humildemente que nuestros malos frutos, nuestras obras de la carne, están conectados con nuestros malos pensamientos, con nuestras malas actitudes, deseos y motivaciones que hay en un corazón que es perverso y engañoso. No te conformes con una modificación superficial, con aquello que solo se ve. No seamos sepulcros blanqueados. Necesitamos ir a la raíz del problema, al corazón. Y para esto te recomiendo mucho el libro de Cambios Profundos, que lo tenemos ahí en la librería de Semillas de Esperanza. Número 5, busca el perdón, no la justificación. Solo cuando pedimos humildemente perdón es que dejamos de disculparnos, que es diferente. Dejamos de racionalizar lo que hacemos y dejamos de justificarnos por lo que hemos hecho mal. Porque cuando hacemos esto, cuando nos justificamos, cuando nos estamos siempre racionalizando por qué hicimos las cosas mal, ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos buscando una autoexpiación. Y debido a eso es que no vamos a buscar primeramente el perdón de Dios y de los demás. El hacer esto interfiere con la obra en nuestras vidas. ¿Y cómo? Te voy a dar unas frases para que medites un poquito. ¿Cuándo fue la última vez que te expiaste a ti mismo? Con frases como, no estaba enojado, solo estaba tratando de enfatizar mi punto. O, es que esta persona tiene la habilidad de volverme loco. No me sentía bien, así que no soy yo mismo cuando hablé, no era yo. O estaba teniendo uno de estos días. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Estoy tratando de justificarme y estoy tratando de ser yo quien determine cómo, cuándo y dónde debe de ser el fruto. Jesús es el que proporcionó toda la expiación que tú y yo necesitábamos en la cruz. Necesitamos dejar de intentar proporcionárnosla nosotras mismas. Número 6. Cambia las reglas. El cambio duradero es el resultado de un compromiso con una nueva y mejor manera de vivir. Y entonces necesitamos preguntarnos. Miren, insisto, las preguntas son muy buenas. Jesús se la pasaba haciendo preguntas. Comienza a preguntarte, ¿qué viejos patrones me está llamando Dios a reemplazar? ¿Cómo debe de ser esta nueva forma de vida que Él me pide? ¿Sí? ¿Cuáles son esos lugares donde me siento tentado a volver a estas viejas costumbres o viejos hábitos? ¿Dónde va a ser el cambio más difícil y dónde va a exigir más perseverancia? ¿Quiénes son las personas en tu vida a las que puedes invitar para rendir cuentas? ¿Cuáles son las plagas, hablando del fruto, que necesito cuidar, que pueden dañar ese fruto? ¿Qué mala hierba debo de arrancar? ¿Estoy regando lo suficiente? Hagámonos preguntas. Número 7. Busca oportunidades reales. Gran parte del cambio real comienza cuando cambiamos de perspectiva, cuando ponemos nuestra mirada en las cosas eternas, cuando vemos a la cruz por delante de nuestros problemas y nuestras circunstancias. En lugar de ver esos momentos difíciles y complicados como obstáculos para el cambio, considéralos una oportunidad. Piensa que muchas veces, casi todas las veces, es la manera en que el Espíritu Santo está preparando por medio, a veces del dolor y la dificultad, la tierra. El Espíritu Santo está regando, que está arrancando la dureza de nuestro corazón. Número 8. Elige tus palabras y acciones.
Decídete a ser intencional en lugar de reactivo. Decídete a pensar antes de hablar. Decídete a orar antes de pensar. El cambio consiste en elegir sabiamente tus palabras y acciones, y Dios te va a dar la gracia para poder elegir. Considera qué es lo mejor para que este fruto crezca en tu vida. Número 9, confiesa tu debilidad. Nuestro problema, dice Tripp, no es que seamos débiles. Dios se deleita en encontrar nuestra habilidad. Dice que cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque Él es fuerte. Su gracia poderosa nos hace fuertes cuando reconocemos nuestra debilidad. ¿Sí? No cambiamos, y esto está muy interesante, no cambiamos porque tenemos delirios de fuerza y santidad personal. No cambiamos porque queremos hacerlo, porque creemos que nosotros solos podemos y no podemos producir este fruto. Número 10, no le des oportunidad al diablo. Aprende a localizar dónde eres más susceptible a la tentación. Aprende a estar atento a los trucos del enemigo que viene a matar, a robar y a destruir, y prepárate. Me imaginé que es como si pusiéramos un espantapájaro en nuestro sembradío, ¿no? Que nos protege. Prepárate, porque sí hay un enemigo. Ahora, no tienes por qué desanimarte. A lo mejor dices, esto es demasiado. Sí es demasiado para nosotros, pero sí hay pasos de cambio, y en cada paso Dios se dará a conocer y te dará de su gracia. Dios no te llama a hacer algo sin antes darte todos los medios para hacerlo. Realmente hay una manera, sí hay una manera de llegar de donde estás hacia donde Dios quiere que estés. El cambio es posible y el fruto del Espíritu es posible y es necesario, porque es lo que da testimonio de lo que creemos. Y ya para terminar, algo muy práctico, es que hace unos meses tuvimos un encuentro, el equipo de servicio, y una maestra muy querida nos dio un consejo para recordar muy, muy práctico una verdad que cambia la perspectiva de lo que vivimos, y son 4 palabras, ¿sí? Es: yo no soy Dios. ¿Sí? Esto cambia completamente todo lo que vivimos. Yo no soy Dios. Y hoy quiero añadir otra verdad, ¿sí? Que tiene que ver con lo relacionado con el fruto y con la misma vida, que también nos puede ayudar a enfrentar, y son 5 palabras. No se trata de mí. Yo no soy Dios. No se trata de mí. Coincidentemente son 9 palabras, son 9 cualidades de este fruto del Espíritu, que son precisamente producidas por el Espíritu. Si estamos conscientes que no somos Dios, que no somos capaces de producir esto, y que no se trata de mí, se trata de morir a mí, les aseguro que va a ser mucho más fácil enfrentar la vida y dar este fruto del Espíritu, que, vuelvo a repetir por última vez, no se obtiene por medio de nuestra fuerza, nuestra determinación, nuestro sacrificio o nuestra obediencia. Dios produce ese fruto, en aquellos que lo reciben a Él y que permanecen firmes. Entonces, la próxima vez que te sientas mal porque no representaste el fruto en su totalidad en tu vida, ¿sabes qué tienes que hacer? Inclinarte aún más hacia la vida y mirar y admirarte de lo que Él puede hacer en ti. Y termino con este versículo, Juan 15, 4, 5. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Y aquí está la clave: porque separados de mí, nada podéis
hacer. Muchas gracias, que Dios las bendiga. Creo que sí nos vamos a conectar ahorita al Zoom, van a poner la clave, quien quiera unirse, tenemos un tiempo de compartir y bueno, terminamos este año con las transmisiones en vivo de los jueves, aunque hoy terminamos en martes, pero bueno, les pedimos sus oraciones para que Dios nos guíe acerca del siguiente tema que con tanto gusto y con tanto cariño les preparamos. Gracias.